Un cordial saludo. En esta sesión estaremos tratando el tema de los derechos constitucionales desde una perspectiva empresarial. Mi nombre es Andrés Felipe Currea, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de AN y estaré adelantando esto para la materia de Derecho Integral de Empresas. En el aspecto de la protección de los derechos vamos a tratar 4 derechos particulares en el desarrollo de esta sesión. Empezaremos por el derecho a la vida. El derecho a la vida se constituye en toda la parte en donde el empleador, para protegerlo, debe dar unas medidas en donde el empleado no esté afectado, donde se prevengan las acciones que puedan afectar la vida del trabajador. Entonces el empleador debe buscar medidas de prevención y de reducción, eliminación o minimizar los riesgos que afectan la vida de lo que es la persona. Existen 4 niveles de riesgos a partir de la sentencia 134 de 2010, en donde vemos que está el riesgo mínimo, que constituye a cuando una persona sufre una enfermedad o sufre condiciones naturales que afectan su vida, y eso, por el solo hecho de vivir, ya está expuesto a esos riesgos. También unos riesgos ordinarios, que es en el desempeño normal en una sociedad, en donde pueden verse involucrados en unos efectos, en unas circunstancias que generan también unas afectaciones a la vida. Y existen también un nivel de riesgo extraordinario, en donde ya hay labores particulares que requieren que se tomen medidas individualizadas y medidas particulares que protejan la vida del empleado, como en el caso de aquellos lugares en donde hay materiales nocivos o cosas que afecten directamente ya a un trabajador. Continuando, también está ya el último nivel de riesgo, el de riesgo extremo. Este nivel de riesgo se puede observar en trabajos como, por ejemplo, una persona que es guardaespaldas, que presta situación de seguridad a alguien que es amenazada, o por ejemplo los trabajos en alturas. Pues en este caso vemos que hay doble riesgo por la altura o por el tema de la electricidad. Entonces, por más medidas que busquen minimizar la posibilidad de afectación de la vida del trabajador, de todas formas hay unas posibilidades de accidentes y pues se deben tomar las medidas, pero ya simplemente no se pueden eliminar. Otro de los derechos que tratamos es el derecho al honor, a la intimidad y el buen nombre. Este es un derecho integral que está conformado por varias partes. Para entender cómo funciona, primero se debe entender la diferencia entre el aspecto de lo que es lo privado y lo que es lo público. Lo público, que se da al conocimiento absoluto de las personas, de todo, que está a disposición de la sociedad. Y ya lo privado, que es lo que conforma al individuo, la parte íntima, la parte personal. A partir de eso, entonces, este derecho surge como una expresión de protección a esa integridad moral, y es del individuo, es de la persona en sí misma, es lo que conforma a la persona. Ese derecho pues tiene un núcleo esencial, que es del derecho a la intimidad. Esa parte íntima parte de el centro, que es la parte personal, después pasa a un nivel en donde es la parte familiar, después ya a un nivel de intimidad en donde está la parte social, y finalmente una parte gremial, que es una intimidad ya, un nivel ya más de mayor nivel, de mayor cobertura, digámoslo mejor. Igual manera, ¿cómo se afecta este derecho a la intimidad? Este derecho a la intimidad se afecta cuando hay una intrusión en lo personal, cuando las personas están revisando todo, no dejan esa parte íntima, cuando se divulga también cosas privadas, cosas que son de la intimidad, que son de la persona, que no deben divulgarse así, o cuando también hay una información tergiversada o mentirosa en contra de la persona, que busca hablarse de la persona. Ahí se está afectando el derecho a la intimidad.
Esta intimidad va vinculada a lo que es la información y el acceso a esta. Todo esto está integrado y en ese orden de ideas hay unos tipos de información y un acceso a esta. La información puede ser en distintos niveles como se ve acá. Puede ser pública, que es toda la parte que es de público conocimiento. Puede ser igual manera semi privada, ahí tiene un cierto grado de protección esa información, pero en caso de que se requieran algunas medidas de investigación o judiciales se puede dar esa información, y de igual manera la privada, que hace parte ya de un ámbito más personal, para alguna investigación o para alguna medida especial se puede dar esa información, y ya la reservada, que es del carácter sumamente personal de la persona, que ni siquiera con una orden especial o con algo debe accederse a esa información. Esa parte íntima más personal pues debe ser cuidada y protegida. En ese orden de ideas, todo esto va vinculado, y lo que hablábamos también de lo que son las mentiras y la tergiversación de las cosas, al buen nombre. Una persona busca proyectar un buen nombre y busca generar una marca personal o un estatus personal en el desarrollo de lo que se comporta en su vida. En ese orden de ideas quiere proyectarse y tiene derecho a tener ese buen nombre. Cuando hay una distorsión, como vemos en la imagen, ya sea para mostrar a una persona distinto a lo que es, o minimizarlo, o afectarlo, tergiversarlo, romper toda esa parte del buen nombre, toda esa parte personal, aquí se está afectando el derecho de lo que estábamos hablando. Continuando con el siguiente derecho a trabajar, está la parte del derecho a la igualdad. En esta parte del derecho a la igualdad, el concepto principal es el tema de discriminación. Lo que se busca es que haya igualdad de oportunidades, derechos y libertades. Cuando no se genera eso, hay un aspecto que es la discriminación. La discriminación ya sea por situaciones de creencias religiosas, por situaciones de condición sexual, por condiciones también de que esté una persona en situación de discapacidad, porque pertenezca a una minoría étnica, o que tenga alguna raza, o que tenga algún seguimiento también político, filosófico. Todos estos aspectos son, digamos, no debe existir una discriminación, sino debe haber una igualdad de oportunidades, derechos y libertades. Y hay uno muy particular, que es el tema de la diferencia entre géneros, entre el masculino y femenino, que trataremos más adelante. Las medidas organizacionales que se deben tomar frente a esta parte para garantizar el derecho a la igualdad es pues que las personas puedan participar en la administración, que puedan ser tenidas en cuenta como los demás, que puedan proponer, que puedan hablar, que puedan tener esa actividad continua en la organización. Igualmente distribuir justamente el trabajo, igualmente también tanto las cargas laborales como las remuneraciones deben ser equitativas y deben ser con la misma oportunidad, y disfrutar de unas medidas gerenciales que garanticen esa igualdad de oportunidades y responsabilidades. Es fundamental desde la gerencia buscar esas medidas que disminuyen todo tipo de discriminación o todo tipo de desigualdad que se genere. Aquí es donde está el aspecto de la desigualdad que ha existido históricamente entre hombres y mujeres, y que aún existe una brecha en la parte incluso salarial, cuando tienen las mismas responsabilidades, cuando tienen aún cargas laborales, o puede ser incluso más, en ocasiones puede tener la mujer, y se debe generar una política empresarial que tenga equidad de género, que genere igual remuneración también de los trabajos, que tenga en cuenta eso, y además que tenga unas particularidades especiales para la mujer, que es que proteja a la mujer cabeza de familia, que genere también unos efectos positivos en lo que es la mujer en su condición de gestora de vida. Debe tener una especial pues protección, debe de cuidarse de eso, porque también muchas personas en la parte empresarial, como se discutía en uno de los foros, pues se genera una polémica porque no se considera en ocasiones que la mujer es buena trabajadora simplemente por sus condiciones de protección como generadora de vida. Finalmente está el derecho al trabajo digno y justo. Este derecho
vemos aquí pues una caricatura, una caricaturización de lo que puede pues, estar pasando cuando no hay unas condiciones laborales adecuadas. eh, entonces pues hay unos abusos y el trabajador se siente afectado. Aquí vemos que el derecho no es que la persona se le garantice el acceso a un empleo. Hasta eso no va el derecho. El derecho es la responsabilidad de generar el empleo y de mantenerlo en unas condiciones dignas y justas. Es tanto tanto el sector pues de lo que es el Estado, el legislador, que debe propiciar una participación de los trabajadores, de concertar con conflictos de colectivos de trabajo, de garantizar que se cumplan muchas de las partes. Entonces que el trabajador también tenga su derecho a huelga, que pueda aprovechar su tiempo libre, que no se le pueda impedir el ejercicio de trabajar y el empleado debe permitir la negociación colectiva, generar ese empleo digno, ofrecer una formación profesional y técnica cuando se requiera para poder cumplir adecuadamente las funciones que se dan en el trabajo. Entonces toda esta parte es del derecho al trabajo. En este orden de ideas estaríamos concluyendo la, la sesión de protección de derechos constitucionales desde la perspectiva empresarial. Gracias.